Hola, hola, el Señor les bendiga grandemente. Bueno, que les habla el pastor Mario Verdugo, de acá del norte de Chile, comuna de Alto Hospicio, ciudad de Iquique, de la iglesia Casa de Sion. Hoy quiero continuar con el estudio bíblico, clase número 1, como habíamos quedado el día lunes, ¿cierto? En la clase número 1, con el tema El corazón de los hombres. Mientras nuestros hermanos se van conectando, bueno, una vez más les doy la bienvenida y invitarle, ¿cierto?, que pueda tomar esta seguidilla de clases, ¿cierto?, que vamos a tener los días lunes, los días martes, con el tema. Hoy la primera clase, continuamos la segunda sesión, llamémosla así, con el tema del corazón del hombre. Muy importante poder conocer primeramente nuestra naturaleza, nuestro corazón. Muchas veces desconocemos nuestro corazón. En la primera clase hacemos una introducción general cómo es nuestro corazón, y que es importante que nosotros podamos ir conociendo nuestro corazón. Dios bendiga a nuestros hermanos que se están conectando. Estamos en el link, ¿cierto?, de la página A Su Imagen y Semejanza, en vivo en TikTok, ¿cierto? Como les decía, soy el pastor Mario Verdugo, de acá del norte y ciudad de Iquique, iglesia Casa de Sion. Y bueno, continuando con la clase número 1, con el tema El corazón del hombre, sesión número 2, para que podamos ir introduciendo, ¿cierto?, en lo que el Señor quiere enseñarnos. Como les digo, que es importante que usted pueda ir tomando las clases que vamos a estar teniendo los días lunes, días viernes. Hoy ya de lleno yo creo que vamos a darle firme para que podamos terminar esta primera sesión, esta primera clase, El corazón del hombre. Ya en la primera clase, en la primera sesión, hicimos una introducción. Ahora vamos a nuevamente a tomar nuestra Biblia. Si tiene su Biblia, le invito a mi hermano un lápiz, un apunte, para que pueda aprender, anotar y apuntar todo lo que va a ir aprendiendo. Amén. Bueno, en el contexto, el versículo que usamos, ¿cierto?, para esta clase, el corazón del hombre, en el libro de San Marcos. San Marcos capítulo 7, del verso 21 al 23. Leamos la palabra del Señor. Dice: porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades dentro salen y contaminan al hombre. Entonces podemos ver cómo es nuestro corazón, ¿cierto? El corazón del hombre. Como decíamos en la clase pasada, usted puede decir: no, pastor, es que yo no soy malo, no soy tan malo, soy medio malo. Pero el desarrollo de este estudio nos va a enseñar realmente cuál es nuestra naturaleza. Aquí podemos ver en el libro de San Marcos capítulo 7, ¿cierto?, del verso 21 al 23, podemos ver lo que está dentro del corazón, lo que está dentro del corazón del hombre. Usted puede decir: ah, pastor, yo pensé que usted me iba a enseñar algo más, algo, no sé, de poder, de fuego, de unción. Pero mire qué importante que nosotros podamos descubrir nuestro corazón, conocer nuestro corazón, para así poder poner la confianza, no en sí mismo, sino que poner la confianza en la palabra del Señor, porque nuestro corazón es engañoso, perverso, más que todas las cosas. Bueno, al creer en Dios, cada uno tiene que descubrir su verdadera identidad. ¿Se fijan, no? Porque normalmente la gente se alaba a sí mismo, pensando que es una buena persona, porque no ha cometido grandes maldades, y dice: no he hecho algo tan malo, alguna cosa tan grande, una maldad tan grande. No he asesinado, por ejemplo. Usted puede decir: nunca he asesinado, no robo, no miento, ni estafo, nunca he estafado a nadie. Pero al pensar de esa manera, cree que no es tan mala. Claro, hay gente que dice: no, yo no soy tan mala. Aunque no pueda decir que es buena, tampoco puede decir que es buena. Entonces, ¿cómo decimos? Soy más o menos nomás, término medio. Más o menos nomás, término medio. La gente piensa que si intenta hacer buenas obras, lo logrará y será buena. Claro, hay mucha gente que procura, se esfuerza para hacer buenas obras y piensa que haciendo buenas obras
puede ser una persona buena, al esforzarse, al procurar, ¿cierto? Y la gente cree que en un momento se va a convertir en una buena persona. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo explicaba exactamente acerca de nuestra identidad. ¿Qué identidad tenemos? ¿Cuál es nuestra identidad? Pregunta, ¿qué identidad tenemos? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es nuestra identidad? Al descubrir la palabra de Dios, podemos responder con claridad. Mire, qué importante que podamos descubrir la palabra del Señor. Como leíamos en Marcos capítulo 7, verso 21, dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, el adulterio, la fornicación, los homicidios. Los seres humanos tienen espíritu, mire. Entonces, primeramente podemos ver nuestro corazón. ¿Cómo es? También aquí este estudio nos enseña que los seres humanos tienen espíritu, alma, cuerpo. Entonces, ¿en qué se difieren de los animales? ¿Qué diferencia hay entre los hombres y los animales? En que ellos solo tienen cuerpo y alma y no cuentan con espíritu. Entonces, ¿qué nos está enseñando este estudio hoy? ¿Cierto? Primeramente vemos nuestro corazón, que dentro de nuestro corazón salen los malos pensamientos, ¿cierto? Los adulterios, la fornicación, los homicidios. Entonces podemos también darnos cuenta y aprender que los seres humanos tienen espíritu, el espíritu eterno, pero no así los animales, porque los animales solamente tienen alma. Cuando los animales mueren, ¿qué pasa, mis hermanos? Los animales mueren y dejan de existir, solamente ellos tienen alma. El espíritu, como les digo, es eterno. Nosotros los hombres tenemos espíritu. Cuando nosotros el día de mañana dejamos de existir, dejamos cierto de existir en este mundo, pero nuestro espíritu es eterno. Entonces los animales como el perro, como el gato, el tigre, por ejemplo, cuando terminan su vida física, acaba por completo su existencia. Pero en el caso del ser humano, después de morir, sigue la vida espiritual. ¿Se fija, no? En el caso nuestro, en el caso del ser humano, el hombre sigue viviendo a través de su espíritu que es eterno. Por esa razón la Biblia nos enseña claramente que después de este mundo físico o material existe otro mundo, donde los seres humanos deben presentarse ante el juicio de Dios. Así que una persona se presenta como pecador, irá directamente ¿a dónde? Al infierno. Al infierno. Algún día tenemos que presentarnos al juicio de Dios. Y si usted se presenta como pecador, irá directamente al infierno. Entonces, qué importante que nosotros podamos conocer el Evangelio. La Biblia claramente nos enseña sobre dos cosas, mire. Una es que el ser humano tiene pecado. Y dos es que existe el juicio de Dios. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que el ser humano tiene pecado y que existe el juicio de Dios. La gente no desea presentarse ante el juicio de Dios. Pero esto no depende del deseo de cada uno. ¿Sí? Fija, ¿no? Claramente la gente no se quiere presentar delante del juicio de Dios, pero esto no depende de nosotros, sino que esto está determinado ya. Amén. Sino que ya está, miren, establecido por Dios. Que así sea. De igual manera, hay personas que quieren vivir eternamente en este mundo, pero sí o sí van a morir, ya sea por algún accidente, homicidio o por causa de enfermedad. Sin importar el motivo, la gente muere. Entonces, después de la muerte viene el juicio de Dios. El motivo principal para buscar a Dios es para salir victorioso en el juicio eterno. Algún día todos tenemos que morir. Algún día todo ser humano se tiene que presentar delante del juicio de Dios. Mucha gente piensa que cuando cree en Dios va a ganar mucho dinero y podrá disfrutar en este mundo, además de conseguir un buen trabajo, una buena pareja para casarse. También tendrá un buen trabajo y junto con esto una alta posición en la sociedad. Entonces mucha gente busca a Dios con esos motivos.
¿cierto? Para que le vaya bien en esta vida. Sí, sin duda, nos va bien, pero el motivo fundamental tiene que ser otro. ¿Cuál es? Es recibir primeramente la salvación. Eso podría ser así, sin embargo, no es el objetivo principal por el cual creer en Dios. ¿Se fija, no? ¿Cuál es el motivo principal de creer en Dios? De que podamos recibir la salvación, sino que lo es el recibir, como les decía, la salvación, la vida eterna. ¿Por qué? ¿Qué es recibir la vida eterna? Consulta, mire. ¿Qué es recibir la vida eterna? Es permanecer en el reino de Dios para siempre. Eso es, hermanos, recibir la vida eterna. Permanecer en el reino de Dios para siempre. Por eso cada uno de nosotros debe saber cómo puede recibir la salvación, cómo obtener la vida eterna, ya que siendo pecador solo espera el juicio eterno de Dios, la muerte. Entonces, ¿cómo se puede vencer el pecado? ¿Cómo se puede vencer el pecado? Jesucristo habla de ello, Jesús nos enseña. Como leíamos en el libro de Marcos capítulo 7, verso 21, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Amén. El 20% de la gente sale, del 20% de la gente sale la maldad. No si del 100% de las personas, aunque la gente no quiere producir malos pensamientos, no puede evitarlo. Claro, hay un porcentaje que de nuestra mente salen los malos pensamientos y aunque queramos, es imposible evitarlos. ¿Por qué? Porque dentro del corazón salen los malos pensamientos, tal como un árbol, ¿cierto?, de manzana que quiere producir naranja. No se puede, ya que es un árbol de manzana. ¿Puede producir naranja? Imposible. Es imposible a causa de su naturaleza. Es lo mismo para el ser humano. ¿Quién es un árbol de pecado? ¿Cómo podría producir frutos buenos? Claro, el hombre que quiera hacer lo bueno no puede, porque en él está el mal, está el pecado. Si lo comparamos con como estos árboles, ¿cierto?, ya sea un árbol de fruta, como veíamos, un árbol de manzana, no puede dar naranja. Así también un árbol malo no puede dar frutos buenos. Así también nosotros. En nosotros está el mal, está el pecado. Como leíamos en Marcos capítulo 7, verso 21, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Como decíamos en la primera clase, en la clase anterior, yo le hacía una pregunta. ¿Acaso usted nunca ha tenido un mal pensamiento? ¿Nunca ha tenido un mal deseo de agarrar a su enemigo ahí del cuello y zamarrearlo? Sí, más de alguna vez, ¿cierto? Entonces, o cuando está ocioso y empieza la mente a cavilar y vienen malos pensamientos. Porque siempre que no queramos, vienen estos malos pensamientos. Porque eso está dentro de dentro de nuestro corazón. Un día una persona se acercó a Jesucristo y le dijo: Maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesucristo le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Ciertamente Jesucristo es bueno, pues Él nació por medio del Espíritu Santo de Dios, a diferencia del resto de los hombres que nacieron con pecado. Por ello, en nuestro corazón surge el deseo de robar, adulterar, matar. Sin embargo, en el corazón de Jesucristo no surge rabia, odio ni deseo de adulterar. El corazón de Jesús es puro, ya que no posee la semilla del pecado. Entonces esa es la gran diferencia entre Jesucristo y nosotros. Nosotros fuimos engendrados por el hombre. Dentro del corazón del hombre está el pecado, salen malos pensamientos, el adulterio, la fornicación. Está lo malo dentro del corazón del hombre. Por eso que nosotros heredamos esto. Pero no así nuestro Señor Jesucristo, que el corazón de Jesús no había maldad. No había maldad en el corazón de Jesús. Jesús no fue engendrado por hombres. Jesús fue engendrado, recordar, por el Espíritu Santo. Entonces en Jesús no estaba el deseo de hacer lo malo, de delinquir, de pecar, de robar, de adulterar, porque en el corazón de Jesús no había maldad. Entonces podemos tener esta comparación. En el libro de Romanos capítulo 5, verso 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos
pecaron. Aquí explica claramente que el hombre, que el origen del pecado, ¿a dónde, cuándo? ¿Cuándo ocurrió? Cuando Adán y Eva desobedecieron en el huerto de Edén. Por eso aquí dice, y como leíamos, que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán y Eva. El origen del pecado. Dicho de mejor manera, todos los hombres del mundo llevan el pecado. ¿Se fija? Usted puede decir, no, es que yo no hago lo malo, no soy malo, una mala persona. Pero todas las personas del mundo llevan el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. Cuando Adán y Eva desobedecieron, ellos recibieron el pecado. Y este pecado fue heredado a todos los hombres del mundo. Amén. Todos los hombres llevan el pecado. Este pecado original en ¿dónde? En sus corazones. Desde el nacimiento, de cuando el hombre nace con el pecado. Mire, qué increíble. Usted me puede decir, pero ¿cómo un niño, un bebé, nace con el pecado? Sí, nosotros nacimos con el pecado. Por ejemplo, usted haga un ejercicio. Toma 2 niños y dele un juguete. ¿Van a pelear o no van a pelear? Van a pelear. Ahora también podemos ver hoy en día como los bebés, las guaguas manipulan. Manipulan a sus papás. ¿Qué es lo que hacen? Lloran. ¡Guau! Se ponen a llorar. Entonces desde ya vemos que dentro del corazón de los niños ya está el mal. A los niños nadie les enseña a hacer lo malo. Yo no creo que un padre le enseñe a hacer lo malo a su hijo. A mentir. Comienzan, ¿cierto?, a pelear, a robar, a enojarse. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos con el pecado. Nacimos con lo malo, mis hermanos. Por tener este pecado en su corazón, automáticamente se producen los malos pensamientos. ¿Se da cuenta? Por ese motivo Jesucristo explicaba que dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Mucha gente está pensando que el Señor es el pastor de su corazón y que debido a eso a veces salen buenas obras en su corazón también. Por eso quieren ayudar a su padre y a su madre, quieren amar a su prójimo, a su amigo, quieren amar al Señor. Así piensa que existen en ellos buenos y malos pensamientos. Pero, mire, quiero darle este ejemplo. En Corea del Sur está dividido Corea del Sur y Corea del Norte. Corea del Norte es una... ¿cierto? Ellos son comunistas, y no así Corea del Sur, ¿cierto? Que son personas que están... el régimen de ellos no es comunista, sino que... mire, voy a leerle un poquito acá mejor. Corea del Sur y Corea del Norte están divididos por su ideología, mire. Se encuentran enemistados, porque un país es demócrata, claro, ahí está, es demócrata, y el otro comunista. Por ello, si una persona de Corea del Norte va a Corea del Sur sin dar a conocer su identidad, se considera un espía. Mientras esta persona vive en Corea del Sur, puede hacer buenas obras, construyendo un edificio para la escuela o universidad, o cada año darle a 20.000 alumnos una beca para que estudien gratis, y también qué más puede hacer, y educando a los jóvenes de esa manera. El gobierno de Corea del Sur puede reconocer su labor y recibirá el título de doctor y le dará un premio o reconocimiento por su trabajo. Entonces, ¿qué haría el gobierno de Corea del Sur? Primero, claro, sin conocer su identidad, su verdadera identidad, sino que al ver el Corea del Sur, al ver sus buenas obras, lo puede dar un título, un reconocimiento. Sin embargo, un día, ¿qué sucede? ¿Qué puede suceder un día? Por ese medio de investigación policial descubren su verdadera identidad, que no es un coreano del sur, sino que es Corea del Norte. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia? La muerte. Porque ningún ciudadano de Corea del Norte puede entrar a Corea del Sur sin revelar su identidad.
y si entra sin revelar su identidad, se considera como un espía. Consecuencia, la muerte. Entonces se considera que ocultó su identidad y por lo tanto es un espía. Aunque fue reconocido su obra, su buena obra, por ser un espía recibe el juicio y la sentencia de muerte. Así es la ley que actualmente funciona en Corea del Sur. Por esto es el delito más grave. Entonces aquí podemos ver, ¿cierto? Debido a que un Corea, ¿cierto? Corea del Sur es demócrata y Corea del Norte es comunista. Amén. Entonces, como leamos, ¿cierto? Este ejemplo, ¿qué pasa? Este coreano del norte, este ciudadano coreano que entra, ¿cierto? a Corea del Sur sin demostrar su identidad, la oculta, y para poder, ¿cierto? Que no sea sorprendido, comienza a hacer buenas obras. Le pueden hacer un reconocimiento por la obra que hace, pero llega un momento que por una investigación policial descubren su verdadera identidad, que no es coreano del sur, sino que es del Corea del Norte. ¿Cómo es tomado? Como un espía. Y como hay una ley, consecuencia, la muerte. En la época de nuestro Señor Jesucristo había muchos que hacían buenas obras también. Mire, en la época de nuestro Señor Jesucristo había muchos también que hacían buenas obras. Entre ellos estaba el grupo de los fariseos, saduceos, escribas y sacerdotes. Ellos eran excelentes personas, pues siempre se esforzaban para cumplir los mandamientos. Ellos alababan a Dios, ofrendaban, diezmaban, hacían todo de manera excepcional. Pero Jesucristo, ¿cómo les dijo? ¿Cómo le dijo el Señor a estas personas? Jesucristo les exhortaba diciéndoles que no hacían de víbora. ¿Cómo escaparán del juicio eterno de Dios? ¿Cómo escaparán del juicio eterno de Dios? Ya que sentía amor por ellos. Los exhortaba, pues no sabían que eran descendientes de víboras. Claro, porque ellos creían, porque hacían buenas obras, los fariseos, los saduceos, los escribas, ellos creían que eran personas buenas, pero no conocían, ¿cierto?, su descendencia, que eran descendencia de víboras. Cuando dice acá el estudio, descendencia de víboras, como Jesús le decía, hipócritas, generación de víboras, descendencia de víboras, ¿qué significa? Hijos del diablo. Entonces el Señor no veía su obra, sino que el Señor veía su identidad. El Señor descubría la identidad de estos fariseos. Así también como este espía, supuestamente espía, o norcoreano que entró a Corea del Sur, ocultando su identidad, pero fue descubierta, consecuencia de la muerte. Así también el Señor les dijo a los fariseos, generación de víboras, hijos del diablo. Amén. En San Juan capítulo 8, versículo del 42 al 44. Leamos qué dice. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mis palabras. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Amén. Entonces aquí podemos respaldar este versículo. San Juan capítulo 8, del verso 42 al verso 44. Jesús, ¿cómo le decía? Generación de víboras, hijos del diablo. ¿Por qué? Porque ¿qué querían? Matar a Jesús, perseguirlo para matarlo. Homicida desde el principio. ¿Se fija? ¿Quién es el homicida del principio? Satanás. No ha permanecido en la verdad. No han permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Claramente Jesús dice que nuestro padre es el diablo. Un hijo recibe el ADN de su padre, ¿sí o no? Un hijo recibe el ADN de su padre. Entonces por eso que Jesús le decía a los fariseos, saduceos, escribas, generación de víboras, hijos del diablo, porque un hijo recibe el ADN de su padre. Entonces el hombre nació pecador, el hombre nació
con esta identidad. ¿Y quién es su padre? El diablo. Y usted puede decir, pero ¿cómo va a ser mi padre el diablo? Bueno, por eso es que estamos escudriñando la Escritura. Por eso es que estamos estudiando, para descubrir realmente cuál es nuestra naturaleza. Qué importante que usted, para que pueda recibir la salvación, pueda conocer su naturaleza. Esto es el pecado, porque cuando entró el pecado en el mundo por un hombre, como dice la palabra Romanos capítulo 5, verso 12, entró el pecado a través de Adán. ¿Quién comió el fruto de la ciencia del bien y el mal? Adán aceptó la voz de Satanás, quien le engañó diciéndole, si comes del fruto de la ciencia del bien y el mal, serán abiertos vuestros ojos, y serás como Dios. Podrás saber el bien y el mal. Es decir, que Adán quería ser como Dios. Ese es el deseo por el que Satanás se transformó en ángel. ¿Cómo es el nombre de Satanás? El diablo. Por esta causa, Satanás quería engañar al ser humano para que fuese su siervo. Eva no solamente escuchó la voz de Satanás, sino que también aceptó el corazón de Satanás. Se injertó a ella el deseo de Satanás, que quería ser como Dios. Eso es un gran pecado, porque cuando surgió este pecado entre los ángeles en el cielo, Dios lo rechazó y creó el infierno como una cárcel espiritual para Satanás y sus ángeles. Satanás le dio el fruto a Eva y ella le ofreció a su marido, y cuando Adán comió del fruto, murió su espíritu. En ese momento, cada uno de nosotros ya se encontraba en el cuerpo de Adán, y con él recibimos el pecado y la muerte. El espíritu murió en el hombre. Por eso Dios nos ve igual que al diablo. ¿Está claro? ¿Se fija, no? Usted me va a decir, pero pastor, es que yo soy bueno, yo no soy tan malo, soy más o menos no. No, aquí podemos descubrir que el pecado entró al mundo por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. ¿Por qué? Porque Satanás le dijo a Eva que si comiere del fruto del árbol de la ciencia y del bien, serán abiertos vuestros ojos. Sabrán distinguir entre lo bueno y lo malo, y serán como Dios. Por eso que Satanás fue destituido del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque se convirtió en un ángel, ¿cierto? ¿Y cuál es este nombre? El diablo, que se rebeló contra Dios, queriendo ser igual a Dios. Y este pecado, ¿cierto? Satanás, engañando a Eva, traspasó ¿a quién? A Eva y a Adán. Entonces el hombre, ¿cuál es el pecado? ¿Cuál es realmente el verdadero pecado? Querer ser igual a Dios. Todos los hombres del mundo, cuando nacen con el pecado, son esclavos ¿de quién? De Satanás. Somos esclavos de Satanás. Son sus hijos. Por eso Jesucristo explica que nuestro padre es el diablo. Preguntaba, ¿cómo escaparemos del juicio eterno de Dios? ¿Se da cuenta? ¿Cómo escaparemos? Nosotros nacimos pecadores, nacimos con el pecado, nacimos siendo hijos de Satanás. Qué importante descubrir nuestra naturaleza. Por eso que Jesús le decía a los fariseos, ¿cómo van a escapar de la ira venidera? De la ira de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Por eso es que es importante este estudio. Hoy estamos viendo la primera clase, el corazón del hombre. Estamos descubriendo el corazón del hombre, y también, hermanos, aquí también en la Biblia, ¿cierto?, nos enseña que Jesucristo nunca exhortaba a los pecadores, pues ellos aceptaban que eran dignos de recibir el castigo de Dios. Por eso no era necesario exhortarlos. Pero con quienes Jesucristo se enojaba y los exhortaba era con los que quieren cumplir los 10 mandamientos, los que pensaban que eran mejores que otros, los que pueden vivir con la voluntad de Dios. Los que pueden vivir con la voluntad de Dios. Jesucristo los reprendió diciendo, generación de víboras, porque aparentemente se veían muy buenos, parecían excelentes personas. Los escribas, por ejemplo, cada día copiaban las escrituras, no hacían maldades, sino que hasta muy tardes
copiaban la Biblia, no tienen tiempo para cometer pecados. Pero Jesucristo les dijo: generación de víbora, hijo de Satanás, son dignos de ser lanzados al infierno. Jesucristo solamente habla la verdad. Por eso la gente tiene que aceptar su palabra. Las personas deben descubrir su identidad y su relación con el pecado. La gente, cuando va a la iglesia, piensa que en ese lugar se enseña cómo hacer buenas obras. Pero la enseñanza, la verdadera enseñanza de Jesucristo no está diciendo que hagamos buenas cosas. ¿Se da cuenta? Pues nacimos con el pecado. ¿Cuál es realmente la enseñanza de Jesucristo? Que nacimos con el pecado, mi hermano. Y en el fondo de nuestro corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, las fornicaciones, la lascivia y la envidia. Por lo tanto, nosotros somos como una especie de árbol de pecado. Y nuestro único fruto es el pecado. Esa es la naturaleza del hombre. Esa es nuestra naturaleza. El problema de la gente es que no escucha esa explicación de Jesucristo. Ignorando, comienza a hacer buenas obras para Dios. Pero finalmente, aún la gente procura con diligencia hacerlo bien, hacer el bien, ofrendando y haciendo muchas cosas buenas, termina recibiendo la condenación por su condición y dice así misma, soy un pecador. Claro, porque al final la gente se da cuenta sí o sí que es un pecador. Entonces es importante que el hombre pueda reconocer su condición humana, que nosotros, el hombre, somos pecadores, nacimos hijos de Satanás. Entonces por eso es que primero, antes una persona de recibir la salvación realmente, tiene que reconocer su naturaleza. Amén. Dios les bendiga. Bueno, ya hemos llegado al fin de esta primera clase con el tema el corazón del hombre, descubrir nuestra naturaleza. Les quiero dejar invitado para el día lunes. El día lunes vamos a continuar con la segunda clase. A las 2 de la tarde vamos a estar conectados todos los días lunes y los días viernes a las 14 horas, a las 2 de la tarde. Entonces ya hemos visto la primera clase, el primer tema, la primera clase con el tema el corazón del hombre. La próxima clase, la clase número 2, misericordia quiero y no sacrificio. Mire, qué buen tema. Les invito para el día lunes a las 14 horas con el tema, la segunda clase, misericordia quiero y no sacrificio. Amén. Dios les bendiga. Quiero orar por este tiempo, quiero orar por esta clase que nos ha dado el Señor. Si ha quedado con alguna duda, puede ver ahí, va a quedar grabado en TikTok, ¿cierto? Usted puede ver nuevamente la clase, tomar apunte, ir aprendiendo y conociendo realmente nuestra naturaleza. Amén. Dios les bendiga realmente. Quiero orar por esta enseñanza, por esta palabra, por este estudio del día de hoy, la primera clase, el corazón del hombre. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta primera clase que hemos tenido en esta semana, comenzando el día lunes y ahora terminando la segunda sesión. Te doy gracias, Señor, porque hemos podido conocer nuestra naturaleza, que en nosotros está el pecado, está lo malo, que nacimos pecadores producto del pecado de la desobediencia de Adán, ese pecado, esa maldad, esa semilla de maldad que puso Satanás en el corazón de ellos, así fue traspasado a nosotros, porque nacimos con el pecado, somos engendrados por el hombre, y en el corazón del hombre está lo malo, están los malos pensamientos, los malos deseos, la fornicación, la avaricia, la lascivia, el homicidio. Todo eso está dentro del corazón nuestro. Por eso que Jesús le decía a los fariseos, generación de víboras, ellos se querían justificar haciendo buenas obras, o porque creían que estaban al servicio de Dios, eran buenos. Así mucha gente se quiere justificar, así mucha gente quiere demostrar que es buena y no es mala, pero al final se sale dando cuenta, se cansa y termina dándose cuenta que en él está el pecado. Qué importante cuando un hombre reconoce su condición. Si hoy las personas que han escuchado este estudio y han reconocido su condición, han reconocido que en nosotros está mal el pecado y que solamente a través de Jesucristo podemos ser salvos, qué hermoso, qué precioso, para que podamos recibir esta gracia, la salvación, el perdón de pecados. Amén y amén. Señor, permite
que podamos la próxima semana conectarnos nuevamente y continuar con este estudio bíblico. Para mí me dé la gracia, me dé el amor, la fuerza para seguir adelante, creyendo, Señor, de que tú, Señor, me llamaste, Señor, a predicar tu evangelio, a enseñar tu palabra, y pueda yo, Señor, con esa fe, Señor, seguir adelante, y muchos puedan recibir la enseñanza, muchos puedan recibir la salvación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga. Será bueno hasta el día lunes, en el nombre del Señor, amén. Bendiciones. Chao, chao.